like a dream. Buenas, soy Melina Lázaro. Buenas, soy Mateo Cravioto. Hola, mi nombre es Fernando Balmaceda. Buenas, yo soy Walter Gabriel Diem. Nosotros somos el grupo Teoría del Tuki y vamos a exponer un proyecto sobre Ruby, particularmente Ruby on Rails. Allá vamos. Después de esa hermosa presentación, vamos a comenzar a hablar del lenguaje Ruby. Ruby es un lenguaje de programación orientado a objetos y de código abierto, enfocado en la simplicidad y la productividad. Su elegante sintaxis se siente natural al leerla y fácil al escribirla. Esto se puede ver en el ejemplo de abajo, donde se ve un Hello World bastante simple. Ruby es interpretado y de tipado dinámico. Vamos con su surgimiento, cuya liberación pública fue en 1995. Fue creado por Yukihiro Matsumoto, o Mats para los amigos, quien mezcló partes de sus lenguajes favoritos, que eran Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp, para formar un nuevo lenguaje que incorporara tanto la programación funcional como la imperativa. Una de sus frases célebres es que Ruby es simple en apariencia, pero es complejo por dentro, como es el cuerpo humano. Un dato curioso también es que el nombre Ruby surgió de una especie de broma hacia el lenguaje Perl, que significa perla, y Ruby significa rubí. Vamos con la motivación del lenguaje, que es que todo es un objeto. Entonces, las reglas que se aplican a los objetos son aplicables a todo el lenguaje. Un punto muy importante es la flexibilidad, que se basa en no restringir para nada al desarrollador. Otro dato es que soporta herencia con enlace dinámico, mixins, que ahora vamos a ver qué es, y método singleton. Entonces, Ruby no soporta herencia múltiple, pero sí soporta esto de los mixins que acabo de mencionar. Muchos ven a los mixins como una forma más clara de herencia múltiple, ya que esta puede ser complicada. Entonces, ¿qué es un mixin? Es que las clases pueden mezclar, por eso mixin, un módulo que es una colección de métodos, y bueno, esto incorpora todos esos métodos. Acá a la derecha tenemos un ejemplo en el que si queremos definir un objeto que sea iterable, por ejemplo un array, simplemente le incluimos el módulo enumerable que trae consigo métodos para recorrer elementos eh, mediante la keyword each. Entonces se proporciona una forma fácil de recorrer elementos solamente, digamos, mixeando este módulo con la clase. Bien, vamos con las influencias. La más importante, diría yo, es Smalltalk, que como se vio antes, todo es un objeto. Entonces, a todo objeto se le puede agregar propiedades, que son las variables de instancia o atributos, y acciones, que son los métodos, en este caso. Entonces, acá a la derecha tenemos un ejemplo otra vez, en el que si queremos sumar 5 más 6 y guardarlo en una variable, podríamos hacer 5 más 6. Pero, si queremos darle un aspecto de más orientado a objetos, digamos, podemos alterar la clase numeric, que es una clase que viene con el lenguaje, y agregar el método, por ejemplo, sumar, le podemos poner que simplemente realice una suma entre el objeto y un colaborador, y entonces nuestra nueva suma se vería como que al objeto 5 le estamos sumando el objeto 6. Bien, y otra de las frases del creador es que él quería que Ruby fuera un lenguaje más poderoso que Perl y más orientado a objetos que Python. También se puede ver en la sintaxis que se incorpora mucho de estos dos lenguajes. Vamos con otra de las influencias importantes, que es Lisp. Bueno, lo que se incorpora de Lisp es que se puede anexar un bloque de código o una cláusula a cualquier método, describiendo cómo el método debe actuar. Entonces, vamos con el ejemplo de abajo, que es si quiero guardar URLs de motores de búsqueda, pero solo tengo el nombre del motor de búsqueda. Entonces, ¿qué haríamos? A la lista de
motores de búsqueda, le aplicamos la función map, que lo que hace es aplicar el bloque a cada uno de esos objetos. Entonces, a cada uno de los strings se le agregaría el HTTP y el www, se lo pasaría a minúsculas y se le agregaría al final el .com. Entonces así obtendríamos nuestra lista de motores de búsqueda. Bien, ahora los casos de uso. Los más populares, digamos, son GitHub, que fue desarrollado en Ruby, concretamente en Ruby on Rails, que es un framework que vamos a ver más adelante. Tenemos también los casos de Airbnb y Twitter, que ambos en sus inicios utilizaban Ruby y fueron migrando o se encuentran en un proceso de migración hacia otro lenguaje. Por ejemplo, el caso de Airbnb, que se encuentra en este momento migrando hacia Node.js. Y por otra parte tenemos los casos de la derecha, en los que están las herramientas Chef y Sass. Bueno, Chef es una herramienta para automatizar la configuración y el mantenimiento de servidores. Es utilizada por Facebook, entonces es bastante popular. Y por otro lado, también bastante popular está Sass, que es un preprocesador de CSS y facilita mucho escribir CSS de manera ordenada. Bien, vamos con algunas estadísticas. Concretamente de la compañía TOV. Tenemos el TOV Index, que es bastante conocido, o índice TOV, en el que Ruby se encuentra en el puesto número 15 desde diciembre de 2020. Y su posición más alta en este ranking fue el puesto número 8 en mayo de 2016. Bueno, además de todo esto, fue elegido el lenguaje del año 2006 porque fue el lenguaje de mayor crecimiento durante ese año. Si se quiere más información, se puede visitar el link de abajo. Vamos con los usos principales del lenguaje, que están bastante divididos en dos, bastante marcados, que son el scripting y el desarrollo web. Entonces comenzamos con el scripting. Los scripts son usados para automatizar tareas. Por ejemplo, si quiero filtrar los archivos de mi escritorio, de mi sistema operativo, los quiero ordenar por nombre o quiero guardarlos en carpetas, eso se hace con un script. Entonces, son bastante útiles. Y las compañías GitHub y Chef, como se mencionó antes, aparte de GitHub estar desarrollado en Ruby on Rails, utiliza scripting al igual que Chef. Utiliza Ruby para scripting. Bien, vamos con el otro uso bien marcado, que es el desarrollo web. Para esto se utilizan frameworks, que son marcos de trabajo que te proporcionan una estructura sobre la cual montar tu sitio web. Entre ellos están Rails y Sinatra, que son los dos más populares. Más que nada Rails. Bueno, nosotros utilizamos Rails en el trabajo práctico. Y lo bueno que tiene Rails es que permite a un pequeño equipo de desarrolladores crear un sitio web bastante grande, una gran cantidad de código, en un corto periodo de tiempo. Esto es muy bueno para startups porque son equipos chiquitos y permite desarrollar grandes cosas en poco tiempo. Por ejemplo, Twitter en sus inicios fue desarrollado con Rails, como se comentó antes. Bien, vamos con un ejemplo de un script bastante sencillo en el que vamos a querer clasificar archivos. En concreto, vamos a querer clasificar los archivos de esta carpeta. Bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar el módulo FileUtils, que nos proporciona una forma fácil de manejar los archivos y directorios del sistema. Entonces vamos a empezar por crear una lista de nombres de archivos y quedarnos solamente con los que son de tipo archivo, dejando los directorios a un lado. Además vamos a borrar el script actual porque no lo queremos modificar y vamos a imprimir los archivos. Vamos a necesitar un clasificador de archivos para instanciar. Por lo tanto vamos a crear su clase, que se crea con class y el nombre de la clase, y le vamos a agregar el attribute accessor que permite tener un getter sencillo sin tener que implementarlo de todos los atributos de la clase. Además creamos el constructor de la clase que se hace con el método initialize y dentro de él inicializamos el atributo archivos como una lista vacía. Los atributos se accede con una arroba dentro de la clase. Entonces ya podemos instanciar nuestra clase de clasificador. Lo siguiente que hacemos es crear una clase de archivo. Para ello también usamos el attribute accessor y le ponemos nombre, fecha de creación y tipo que hace referencia a la extensión del archivo.
Entonces creamos también el constructor y hacemos que reciba los 3 parámetros mencionados cuando se instancia el objeto para así setearlos a los atributos. Lo siguiente que vamos a hacer es, con el método each, vamos a iterar los archivos y para cada uno de ellos vamos a obtener su fecha de creación y la extensión del archivo o el tipo. Con esos parámetros vamos a instanciar la clase archivo y vamos a guardar ese objeto con esta notación en los archivos del clasificador, que para esto funciona nuestro attribute accessor. Bien, lo primero que podemos hacer es una funcionalidad para el clasificador que renombre los archivos según la fecha, es decir, ponga la fecha al inicio del nombre del archivo. Entonces, lo primero que hacemos es fijarnos si hay archivos, o sea, si su tamaño es mayor a 0, y otra vez con el each, para cada archivo vamos a obtener el nombre del nuevo archivo como la fecha de creación, un guión bajo y el nombre. Y algo muy bueno que permite Ruby es ejecutar comandos de bash desde el script. Esto se hace con un simple put s, como si imprimieras algo por pantalla, y en vez de utilizar comillas dobles, usamos esta comilla inclinada. Y bueno, el comando que queremos ejecutar es un move del nombre de archivo viejo al nombre de archivo nuevo. Después informamos con otro put s que se renombró el archivo y queremos cambiar el nombre del objeto archivo porque creamos un método dentro de la clase archivo que cambie su nombre recibiendo un nuevo nombre. Y bueno, hacemos este cambio de nombre al final para que quede el nombre en el objeto archivo igual al nombre en el sistema. Y ya estaría nuestra funcionalidad, solo nos queda llamarla. Y bueno, otra funcionalidad que podemos agregar es ordenar en carpetas según la extensión del archivo. Para esto, de nuevo, nos fijamos que haya archivos y para cada archivo vamos a obtener su extensión y si no hay un directorio ya creado con el nombre de esa extensión, vamos a crearlo, informar que creamos el directorio y además después vamos a ejecutar otro comando bash, otra vez un move, pero esta vez de el archivo original a el directorio de la extensión con el mismo nombre de archivo. Y bueno, solo nos queda llamar a este método. Y ahí estaría nuestro script. Vamos a ver cómo funciona. Para ejecutar el script vamos a poner Ruby y el nombre del script. Y bueno, lo primero que nos informa es que todos los archivos de la carpeta. Después nos dice que los renombra a la fecha de creación, guión bajo el nombre. Y además nos informa que crea los directorios PNG, JPG y TXT, que son las extensiones que tenían los archivos. Finalmente, si vemos acá a la izquierda, los archivos ya no están sueltos, sino que están organizados en las carpetas según su extensión. Y además, están renombrados con su fecha de creación al principio del nombre del archivo. Ese sería nuestro script. Ahora voy a hacer una breve presentación de nuestro trabajo práctico, que se trata de un e-commerce hecho en Ruby on Rails, basado en el juego GTA. Esta sería la página principal. Si accedemos acá arriba a catálogo, vamos a poder visualizar el catálogo de todos los autos que están a la venta. Como vemos acá, estos autos se pueden ordenar con este botón de acá a la derecha por precio, por modelo o por manufacturer. Además, al acceder a un auto, vamos a ver que están todos sus datos acá y está también su precio en distintas divisas. Acá hay una sección de preguntas donde todavía no hay ninguna y hay un botón para comprar y un botón para preguntar. Por ejemplo, si lo quiero comprar, me va a pedir que me loguee. Entonces vamos a loguearnos. Iniciamos sesión y nos va a mandar a la confirmación de la compra del auto. Y bueno, confirmamos la compra. Una vez confirmada la compra, se nos va a informar que se compró con éxito y nos va a devolver el catálogo, donde ya no va a aparecer el auto que acabamos de comprar. Además, podemos ir a nuestra cuenta, acá arriba a la derecha, y ver nuestro historial de compra, donde se encuentra el auto que acabamos de comprar con el día en que lo compramos y el precio. Además, podemos acceder al auto y ver que ya no se pueden hacer preguntas ni se puede comprar porque ya no está disponible, solo lo podemos ver desde nuestro historial. Por otra parte, si vamos arriba a la derecha otra vez, podemos visitar nuestro perfil, donde nos va a mostrar nuestros datos, una imagen que se carga por defecto, y bueno, podemos editar el perfil
y poner los datos que queramos, cambiar la imagen y claramente nos va a pedir nuestra contraseña actual para confirmar los cambios y acá hay un botón para borrar la cuenta si así lo queremos. Bueno, vamos ahora a vender un auto, publicar un auto a la venta. Entonces vamos a la parte de Sell, elegimos una imagen para nuestro auto, escribimos el modelo, la clase, el tipo, cuerpo, capacidad, el manufacturer y un precio. Y bueno, lo posteamos a la venta. Una vez publicado, nos va a llevar a la página de nuestro auto donde se informa el precio en las distintas divisas y toda la información del auto. Acá lo podemos editar. Otra cosa que podemos hacer es, acá arriba a la derecha en nuestra cuenta, ver nuestros posts activos o los autos que tenemos a la venta. Y bueno, acá nos muestra el auto que acabo de publicar, el cual podemos editar o podemos borrar. Si nos dirigimos de vuelta al catálogo, acá vamos a ver que está nuestro auto que publicamos y podemos comprar o preguntar sobre otro auto. Vamos a probar preguntar en otro auto que no sea nuestro. Entonces entramos a este auto y ponemos Ask the Seller. Nos pide un asunto de pregunta en el que ponemos stock y preguntamos si hay stock. Entonces publicamos la pregunta. Una vez publicada la pregunta, aparece dentro de la publicación del auto en la parte de abajo. Se puede editar o borrar y dice quién preguntó y en qué fecha. Bueno, ahora nos vamos a loguear con la cuenta del dueño del auto al que acabamos de hacerle una pregunta. Y si vamos al auto en el cual está la pregunta, vamos a ver que nos aparece un botón para contestarla y también se puede borrar. Entonces vamos a contestarla. Una vez que carga, vamos a contestar la pregunta con si hay stock y la enviamos. Una vez enviada la respuesta, va a aparecer debajo de la pregunta a la cual contesta en color verde y se puede editar. Una cosa más que podemos ver es el historial de ventas, donde podemos ver en este caso que se vendió este auto, que es el que compramos en el principio del video. Podemos acceder a él, nos dice en qué fecha y qué hora fue comprado. Y acá vemos que ya no nos deja preguntar ni nos deja comprar. Por último queda mostrar la página de contacto donde pusimos unas redes sociales y la página que da la información sobre la empresa. Así que bueno, básicamente ese sería un resumen muy breve de nuestro trabajo. Vamos a hablar sobre el sistema de gemas. ¿Qué son las gemas en Ruby? Las gemas en Ruby son librerías adicionales que se le brinda al desarrollador de una aplicación para la utilización de herramientas que le permitan abstraerse de ciertos procesos complejos. En este caso se trata de clases o métodos que facilitan el desarrollo de software. Un ejemplo de una gema es Rails. ¿Cómo puedo utilizar una gema? En Linux, el intérprete de Ruby viene con RubyGems preinstalado, un package manager de todas las gemas disponibles. Para instalar una gema, consta solo de utilizar el comando gem install y el nombre de la gema. Una vez instalado, en su código tendrá que llamarla con la línea require y el nombre de la gema. De esta manera, tendremos total acceso a las características que ofrece la gema. Vamos con un ejemplo simple, con un framework alternativo a Rails también dedicado al desarrollo web llamado Sinatra. Siguiendo los pasos que anteriormente mencioné, vamos a instalar la gema con el comando gem install Sinatra. Una vez instalado, crearemos el archivo sinatra.rb. Una vez creado, seguimos con los pasos y escribimos require y el nombre de la gema, en este caso Sinatra. Lo que nos ofrece Sinatra son los métodos más comunes del protocolo HTTP para el acceso a la creación, la actualización y el borrado de páginas. En este caso, nosotros vamos a utilizar el método de acceso para el directorio raíz. Para eso ponemos get barra do y siguiente va un bloque de código que será un hello world y para cerrar el bloque ponemos un end. Para correr este programa simplemente consta de escribir ruby sinatra.rb. En este momento se está ejecutando el servidor y nos dice que accedamos al localhost en el puerto 4567. Si hacemos eso, veremos cómo nuestra página web está corriendo. Ahora vamos a entrar un poco más en lo que es Ruby on Rails, hablando específicamente del patrón MVC, el cual este utiliza. Pero, ¿qué es el patrón MVC?
El patrón MVC es un patrón de diseño para el desarrollo de software que consta de dividir la aplicación en tres componentes separados en diferentes objetos: el modelo, la vista y el controlador. A continuación vamos a ver detalladamente cada uno de estos. El modelo es el conjunto de clases que representan la información del mundo real que el sistema debe procesar. Esta desconoce la existencia tanto del controlador como de la vista. En el caso de Rails, se trata de clases que heredan de la clase madre ActiveRecord, la cual le brinda métodos para el acceso a la base de datos, tanto sea para la creación de modelos, como para la actualización de modelos, como para también el borrado. En nuestro proyecto, los modelos que consideramos necesarios representar son vehículos, preguntas de vehículos y cuentas de usuario. Los consideramos necesarios para su correcto funcionamiento, ya que son estos los elementos de la vida real con los que tendrá que interactuar el usuario. En términos de código, los modelos se representan de la siguiente forma. Se crea una clase abstracta de ApplicationRecord, la cual heredará de ActiveRecord, la clase madre antes mencionada, y de esta ApplicationRecord heredarán todos los modelos, de tal forma que puedan tener acceso a los métodos de la base de datos. Cabe aclarar que los nombres de los modelos tienen que estar en singular, por una cuestión de convenciones de Rails, de las cuales se ahondarán más adelante. Seguimos con la vista. La vista es quien presenta todos los datos del modelo al usuario. Este sabe cómo acceder a los datos del modelo, pero no sabe ni qué es el modelo ni cómo funciona internamente. En el caso de Rails se tratan de archivos HTML organizados por tags que permiten una experiencia amigable de visualización al usuario. En nuestro proyecto, la vista está representada por todo lo que es visible, en este caso la página principal, catálogo de vehículos, la página de cada vehículo, página de contacto, página sobre la empresa o la página sobre el usuario. En términos de código, la vista está representada por archivos HTML organizados mediante tags, los cuales son los que permiten una vista amigable y ordenada de todo el proyecto. Cerramos el apartado del patrón MVC con uno de los elementos más importantes del proyecto, el controlador, el cual se encarga de interactuar tanto con la vista como con el modelo. El controlador se encarga tanto de actualizar el modelo como de pedir la información para enviársela a la vista y que la vista se la presente al usuario. En el caso de Rails, se trata de un conjunto de clases que heredan de la clase ActionController, cuyos métodos, que en este caso llamaremos acciones, tienen que llevar el mismo nombre que el archivo de vista. Forma parte también de las convenciones de Rails y además permite un manejo claro del archivo de rutas, el cual veremos más adelante. Para entender un poco mejor el funcionamiento del controlador, vamos a adentrarnos en el código. Como vemos, tenemos una clase de ApplicationController que hereda de la clase madre ActionController antes mencionada. Y de ApplicationController heredarán todos los controladores que necesitemos, de manera tal que puedan tener acceso a los métodos como BeforeAction, AfterAction, HelperMethod o métodos como RedirectTo que permiten redirigir a otras páginas dentro del proyecto. Cabe mencionar que cuando se trata del controlador de un modelo, el mismo tiene que ir en plural. Por ejemplo, tenemos un modelo car, el cual está en singular, cuyo controlador irá en plural por cuestiones de convenciones de Rails. Pero ¿cómo funciona esta relación entre el controlador, el modelo y la vista? Vamos a ejemplificarla con el método index. Como vemos, tenemos una variable inicializada con una arroba. Cuando las variables se inicializan con el arroba, significa que la vista podrá accederlos. ¿Cómo se inicializan? Bueno, el controlador se comunica con el modelo car pidiéndole todos los autos que estén a la venta. De esta manera la variable queda inicializada y con el arroba la vista lo podrá acceder. Vamos a la vista. Como vemos, la vista puede acceder a la variable ArrayForCars y esta es la manera en la que podrá mostrarle al usuario todos los datos de los modelos. Nótese que tanto el nombre del archivo de vista como el nombre de la acción o método es el mismo o similar. Esto, como ya mencioné, forma parte de las convenciones de Rails. Finalmente, vamos a ver un poco de qué lenguajes implementan este patrón. La realidad es que son muchos lenguajes se pueden dar el lujo de implementar este tipo de patrones de diseño, pero los más conocidos son Python con su framework Django, Java con su framework Spring, C# con su framework ASP.NET Core y JavaScript con su framework AngularJS. ¿Pero en qué se diferencian estos lenguajes con Rails? A continuación vamos a ejemplificar con dos de estos frameworks que acabo de mencionar. El primer framework que vamos a comparar es Django. La primera gran diferencia que vemos es que Django está hecho en Python y Rails está hecho en Ruby. Django
además de desarrollo web. También se puede utilizar en proyectos de Machine Learning, Data Science e Inteligencia Artificial, a diferencia de Rails, que está más enfocado en el desarrollo web, específicamente en el backend. Django es mucho menos flexible que Rails en cuanto a desarrollo, ya que, por ejemplo, no permite muchos métodos de autenticación de usuario o de variables, o por ejemplo, no tiene un gran abanico de tipos de base de datos a utilizar, a diferencia de Rails, donde tenemos tipos de base de datos como MySQL, SQLite y PostgreSQL. Además, Rails tiene una curva de aprendizaje mucho más suave que Django, lo que permite avanzar en un proyecto complejo de manera mucho más fácil. Por último, vamos a hablar de AngularJS. Obviamente la primera diferencia que vemos con Rails es que Angular está hecho en JavaScript y Rails está hecho en Ruby. Angular es un lenguaje mucho más dedicado al frontend, a diferencia de Rails, que está más dedicado al backend. Angular ofrece mucha menos seguridad con respecto a Rails, ya que por ejemplo Rails trae una gema de autenticación de usuario llamada Device. Rails tiene un limitado multithreading con respecto a Angular, ya que sus procesos son mucho más pesados de realizar, lo que no le permite un flujo de datos muy grande. En cuanto a desarrollo, Angular es mucho más flexible que Rails, ya que no tiene que manejar las convenciones que maneja Rails, lo cual le permite un desarrollo más libre sin tener que seguir muchas reglas. Por último, Rails tiene un manejo mucho más simple de la base de datos, pudiendo ésta ser manejada desde las clases que uno crea. Ahora vamos a hablar de una característica muy importante y muy útil dentro del ámbito de Rails, y es el manejo de rutas. Para esto, Rails nos provee un archivo de rutas donde indicaremos la ruta propiamente dicha y el método o acción de controlador al que le corresponda. De esta forma, la vista puede acceder a todas las instancias del modelo que necesita. Este archivo de rutas nos permite manejar los métodos más comunes de HTTP, get, post, patch y delete, las que corresponden a acceso, creación, actualización y borrado, respectivamente. Vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, si yo quiero una ruta para acceder al catálogo de vehículos, lo que necesito es el método de acceso, get. Como primer parámetro va a recibir cómo se llamará la ruta desde el navegador, en este caso cars. Su segundo parámetro indicará el nombre del controlador, cars, y el nombre de la acción, index. El tercer parámetro nos brindará una palabra clave para referirnos a esta ruta, de manera tal que sea fácil accederla desde los controladores o desde la vista. En este caso vamos a ponerle cars. Con esto ya seteado, ahora vamos a ver cómo se le puede acceder desde otros archivos. Por ejemplo, acá nos encontramos en la cabecera del proyecto y queremos crear un botón que nos redirija al catálogo de autos. Eso lo haremos con el método link_to. Como primer parámetro recibirá el nombre del botón y como segundo recibirá la ruta. Como vimos antes, nosotros le pusimos la palabra clave cars, pero para poder accederlo fuera del archivo de rutas se le debe agregar --path. De esta manera estaremos referenciando a esta ruta y por lo tanto podremos acceder al catálogo de autos. Algo muy clave que nos permite hacer Rails es definir todos los métodos de ruta de un controlador en una sola línea de código. Esto se hace mediante la palabra reservada resources junto con el nombre del controlador. En el caso de tener relaciones entre modelos, se indican implícitamente de la siguiente forma: resources cars do, y abajo ponemos resources y el nombre de todos los modelos, o en este caso el nombre del controlador del modelo, con el que tiene relación el modelo car. Como acá no podemos ver explícitamente el nombre de cada ruta, lo que haremos para saber cómo llamarlas es ir a la terminal y escribir el comando Rails routes. De esta manera podremos ver todas las rutas existentes y con qué prefijo llamarlas. Buenas, yo voy a estar comentando un concepto que tiene Rails para darle más poder al programador, disminuir la barrera de entrada de nuevos programadores y hacer las cosas más estables en términos de diseño en un equipo, generando una sola forma de hacer las cosas. Eso es Convention over Configuration. Por ejemplo, cuando estamos hablando de controllers, todos los controllers van a tener su nombre y _controller. Ese nombre, por ejemplo, about o cars o contact, va a corresponder a el directorio de la vista. Por ejemplo, el controller about va a trabajar sobre el directorio de vistas o de views about.
y así con cada controller. Luego, cada controller va a tener métodos. Cada método va a estar relacionado con el archivo de vista que corresponde a su nombre. Por ejemplo, el método show va a trabajar sobre el archivo de vista show. Y así con cada uno. ActivePost va a trabajar con el archivo de vista ActivePosts. Recordemos, html.rb es HTML con Ruby embebido, donde se puede meter código de Ruby con HTML. Vamos a estar viendo ahora helpers o helper methods. Cada controlador va a tener un helper asociado. Por ejemplo, el controlador cars va a trabajar con el cars helper, o sea, van a estar trabajando en el mismo scope. Vamos un poco al cars helper. Acá tenemos funciones relativamente sencillas donde se abstrae la lógica para cuando uno está escribiendo código en la view, pone, por ejemplo, si is user signed in car owner, o sea, si el usuario logueado es el dueño del auto. Es completamente legible y se entiende lo que está haciendo. En cambio, si ponemos toda esta pieza de lógica, se puede hacer engorroso y cuando tenemos muchas de estas piezas de lógica, la legibilidad disminuye. Vamos a hablar de asociaciones ahora. Las asociaciones son formas de vincular modelos, vincular tablas de base de datos. Eso nos va a permitir, por ejemplo, decir que un auto tiene muchas preguntas. Para eso tenemos que decir que cada pregunta pertenece a un usuario. Por lo tanto, un usuario también va a tener muchas preguntas. Entonces, vamos a analizarlo. Hay tres tipos de relaciones principales. One-to-one, one-to-many y many-to-many. O sea, uno a muchos y muchos a muchos. Principalmente vamos a enfocarnos en uno a uno y uno a muchos. En el caso de uno a uno, vamos a tener que una cosa está conectada con otra cosa, singularmente, uno a uno. Para eso se usan las palabras reservadas has one y belongs to. Ya lo vamos a ver en el código. Y uno a muchos está reservado, es para cuando uno tiene una cosa que está vinculada a muchas otras cosas. Esas muchas otras cosas van a estar perteneciendo a una cosa. Ahí está el has one, has many y belongs to. La relación many to many es cuando tenemos muchas cosas que están vinculadas a muchas otras cosas. Entonces se usa has and belongs to many. Porque pertenece a muchos y al mismo tiempo tiene muchos. Vamos al código. Acá tenemos dos cosas principales. Belongs to user y has many questions. Un auto pertenece a un usuario, porque ese usuario puso a la venta su auto. Y un auto tiene muchas preguntas. ¿Por qué? Porque en un auto pueden haber muchas preguntas abajo. Ahora, por ejemplo, vamos a user. Si acá tenemos belongs to, debe haber un has many o has one en user. Efectivamente, has many. ¿Por qué? Porque un usuario puede poner a vender muchos autos. Entonces, un user has many cars. Lo mismo con las questions. ¿Por qué acá está has many en dos veces? ¿Por qué? Porque las preguntas están relacionadas con el auto y con el usuario que las postea. Eso significa que un auto puede tener muchas preguntas y un usuario puede hacer muchas preguntas. Entonces, acá está has many questions. Entonces vamos a question y vamos a ver belongs to car y belongs to user. ¿Esto por qué? Porque una pregunta está relacionada con un usuario y está relacionada con un auto, porque un usuario pregunta sobre el auto. Entonces acá se termina la relación. Ahora vamos a crear una nueva característica, una feature. Vamos a crear un botón de favoritos y una lista de favoritos de tal manera que luzca así. Vamos al código. Ok, ahora estamos en el directorio principal del e-commerce. Vamos a crear un nuevo scaffold. ¿Qué es un scaffold? Un scaffold nos da una estructura completamente funcional de un sistema CRUD. CRUD significa Create, Read, Update y Destroy. Entonces, vamos a hacer Rails, Generate, Scaffold, Favorites. Así se va a llamar nuestro scaffold. Vamos a tener dos campos acá. Uno va a ser el user ID, que va a ser un número nomás. Otro va a ser el car ID, porque en un favorito vamos a tener un usuario, que es el que eligió hacer ese favorito, y un auto, que es el destino del favorito. Entonces vamos a dar enter y se va a generar un scaffold completo. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a tener toda la funcionalidad para crear nuestro nuevo favorito. Bien, ahora que estamos en VS Code de nuevo, tenemos que hacer un par de cosas. Lo primero es hacer asociaciones, como lo habíamos visto antes. En este caso, vemos que tenemos un nuevo modelo favorite. Vamos a trabajar con esta nueva característica que estamos haciendo. Entonces, nuestro modelo favorite va a pertenecer a un usuario. Perfecto. Y en el usuario vamos a tener que va a tener muchos favoritos.
Genial. Esto es la parte de las asociaciones. Perfecto. Ahora vamos a colocar el botón en la página, en el catálogo de los autos, para que podamos agregar como favorito, así como lo vimos antes. Primero, vamos a hacer un salto de línea, vamos a crear una estructura de if-else y vamos a crear un helper para incorporar lo que aprendimos antes. Este helper se va a llamar is this car a user favorite, o sea, si el usuario tiene marcado a este auto como favorito. Vamos a crear dos botones. Uno se va a mostrar si lo tiene marcado como favorito y otro si no. Si lo tiene marcado como favorito, el texto del botón va a ser marcado como favorito. Esto solo es para darle estilo, cosas de Bootstrap. Le vamos a decir que ya lo tiene marcado favorito si lo aprieta. Bien, ¿qué más? Ahora, si no lo tiene marcado favorito, queremos que lo marque como favorito. Entonces, nuestro otro botón va a decir añadir a favoritos. Vamos a crear una nueva view y vamos a mandarle el ID del auto. El usuario debería estar logueado, por lo tanto, el ID del usuario ya lo vamos a tener. Y esto es solo para darle un poco de estilo nada más. Ok, tenemos que escribir una ruta para poder darle un lugar a ese add to fav, que va a ser una página para añadir el favorito, para modificar eso. Entonces vamos a crear la correspondiente ruta. Bien, vamos a querer que la URL cars add to fab y el car ID, que si recuerdan es este que mandamos acá, es el mismo. ¿Ok? Vamos a agarrar eso y queremos redireccionarlo para que el controller de favoritos se encargue de ello. Eso es importante ya que creamos todo un scaffold nuevo. Y se va a encargar el método add2fab, que tenemos que agregarlo todavía. Esto le voy a dar un nombre add2fab, de tal manera que este mismo nombre acá corresponda a este nombre. Y por cosas de convención puedo usar --path para agarrar toda la URL, lo cual es muy conveniente. Vamos a definir el helper este, isUserSigningCarOwner. Tenemos que venir acá a los helpers y tenemos que agarrar el de favorites porque es el scope en el que estamos trabajando. Vamos a definir un nuevo método, se va a llamar isThisCar a userFavorite, igual que antes va a recibir un auto como lo habíamos visto. Y bueno, vamos a tener un if. Necesitamos que el user esté logueado, así que si no está logueado o si la lista de favoritos del usuario es nula, queremos que salga de esta función. Entonces vamos a decir que devuelva false. En cambio, si eso no es así, significa que tenemos permiso para comprobar si ese auto está en la lista de favoritos. Entonces vamos a agarrar el size, o sea, la cantidad de favoritos que tiene este usuario, de tal manera que la ID o sea, que ese favorito tenga ID del mismo auto el que estamos viendo. Y eso que sea distinto de 0, o sea, que exista al menos una. Entonces de esta manera ya tenemos definido el helper. Ahora para nuestro controlador de favoritos necesitamos una view específica para que pueda setear los parámetros, crear un favorito y agregarle. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, acá estamos en views, favoritos. Vamos a crear acá un nuevo archivo que se va a llamar add to fav. Esto tiene extensión html.erb. Perfecto, acá vamos a redireccionar, pero para eso vamos a el controller. Vamos a crear un nuevo método, se va a llamar add2fab, exactamente el mismo nombre del archivo que creamos. Eso es muy necesario porque las convenciones son así. Vamos a agarrar el auto que corresponde al auto que estamos agarrando en el catálogo. Entonces, del modelo car, o sea, de todos los autos, vamos a encontrar el que tenga como parámetro el car ID, que si recuerdan el car ID lo habíamos pasado en la ruta, así que lo está extrayendo de ahí. Bien, entonces nuestro favorito, vamos a tener que crear uno. En este caso vamos a crearlo en el usuario que está logueado en este momento. Vamos a acceder a sus favoritos, que si es la primera vez que damos favorito usualmente suele ser nulo. Vamos a crear uno. ¿Y qué parámetros le vamos a poner? El car ID va a ser el car ID del auto en el que estamos parados, porque queremos hacer ese favorito. El user ID va a ser el ID del usuario que está logueado. Y después hay dos parámetros que se crean por default en los scaffoldings, que son createDadd y updateDadd. Así que lo vamos a setear en el tiempo de ahora. ¿Ok? Después vamos a redirigir la página de vuelta al catálogo, o sea, agregamos el favoritos, carga los datos y luego se devuelve de vuelta al catálogo. Algo que necesitamos hacer acá, que es muy necesario, es esta before action. Eso significa que necesita que el usuario que esté autentificado cuando se llama al método add2fab. ¿Por qué? Porque si no va a entrar al método add2fab y va a venir acá, va a decir current user. Estamos accediendo a un campo del current user. En este campo estamos agarrando todos los favoritos
pero current user, si no hay nadie logueado, es nulo, así que va a tirar un error. Por eso es muy importante. Entonces vamos a ver cómo está quedando todo esto. Tenemos que ir a localhost 2.3000. En este momento no está corriendo el server, así que vamos a correr. Vamos a venir acá y vamos a escribir Rails Server. Perfecto, se enciende el servidor, podemos cargar la página. Bien, vamos al catálogo. En este momento estoy logueado con una cuenta, con mi cuenta, para poder marcar como favorito. Miren cómo se ve ahora. Perfecto, entonces añadimos como favorito, está redireccionando como pueden ver, pum, marcado como favorito. Esto azul y esto blanco acá era el estilo que le dimos que nos permite Bootstrap hacer estilizados rápidos. Y ahora necesitamos agregar acá una pestaña para poder ver nuestra lista de favoritos. Entonces vamos al código de vuelta y vamos a agregar acá para poder ver los favoritos. Bien, ahora tenemos que cambiar algo en el header, que es agregar acá ese ítem de un menú dropdown, que es eso que le haces clic y sale menú para abajo. Entonces tenemos que ir a header. Una vez que estamos en header, vamos a agregar un nuevo ítem a la lista. Va a ser un botón de tipo link to que tiene Ruby. Le vamos a poner que el texto sea favorites list. El favorites path en el scaffolding se creó esta ruta automáticamente y esto lleva al index del controlador que muestra todo lo que está disponible. Muestra demasiada información que incluso el usuario no debería ser accesible. Pero como estamos haciendo solo una muestra, vamos a usar esta ruta. También vamos a hacer que sea de tipo dropdown item, esto de nuevo Bootstrap solo para el estilo. Bien, acá vamos, esto es el index que fue creado automáticamente. Primero vamos a ver cómo está nuestra página, así como está. Miren que el server está corriendo, hicimos todos esos cambios. Esos cambios, mientras no sean mayores de base de datos, se pueden hacer mientras el servidor está corriendo. Vamos a recargar. Y si vemos, se agregó Favorites List. Vamos a ver cómo por defecto viene. Viene así, no está nada estilizado, porque viene en crudo. Entonces no toca estilizarlo. Vamos a estilizarlo un poco para que se pueda distinguir mejor. Vamos a agregar una clase a esta tabla. La clase tabla de Bootstrap nos va a ayudar y un poco de estilo como texto negro y fondo blanco. Con solo estos cambios vamos a ver cómo se ve ahora. Perfecto. Entonces, del modelo auto vamos a encontrar todos los que tengan el ID. En este caso estamos iterando por todos los favoritos, así que vamos a querer el ID del auto que está en el favorito y vamos a inspeccionarlo. Esto no nos va a dejar como el catálogo porque eso requiere más estilización, pero nos va a dar una mejor vista. Por ejemplo acá, ahora se distingue más, pero vamos a ver. Dice que tenemos este auto 190Z como favorito. Entonces vamos al catálogo. Efectivamente vemos que el 190Z es un favorito. Entonces vamos a marcar este 8F Drafter. Marcamos con favoritos, se redirecciona, se cambian los datos. Ahora me aparece que está marcado como favorito. Si le hago clic me va a decir ya le agregaste como favoritos, así que no tiene sentido. Entonces vamos a la lista de favoritos que acabamos de crear y apareció otro, 8F Drafter. Es efectivamente el auto. Y así terminamos de agregar esta característica. Podríamos estilizarlo más para que quede exactamente igual que el catálogo y podamos verlo más lindo. Pero serían ya solo cosas de estilo y la parte de Rails puro ya está. Bueno, ahora voy a estar mostrando un poco de lo que es concurrencia en Ruby, para lo cual el lenguaje nos provee esta clase de thread con métodos como new, que nos permite lanzar un nuevo hilo de ejecución, join, que nos permite sincronizar este hilo, kill, exit, por ejemplo, para detener forzosamente la ejecución de ese hilo. Y voy a demostrar un poco su funcionamiento mediante un programita de chat en la terminal, cliente-servidor. Acá lo que tengo implementado es de manera muy básica el servidor, que lo que hace es conectarse al puerto local 6000, espera clientes con este método accept, que se queda bloqueado hasta que llega un nuevo cliente y se vuelve un socket con el mismo. Con este socket se puede interactuar de manera muy sencilla con los mismos métodos que, por ejemplo, para leer o escribir de terminal, como gets y puts. Lo que hace acá es se lee los mensajes que llegan de este cliente, se imprimen, se le manda un recibido y si el mensaje es disconnect, se interpreta que el cliente se desconectó. También tengo esta función nuevo cliente, que lo que hace es interpreta este primer mensaje que manda el cliente como su nombre, imprime que se conectó, y cliente desconectado, que simplemente imprime que se desconectó. El problema con esta implementación es que acá el servidor está bloqueado escuchando a un único cliente hasta que el mismo se desconecte, y lo que quiero es que pueda escuchar a
varios clientes al mismo tiempo. Y para esto voy a usar la clase thread que mostré recién. Y de esta manera el servidor puede escuchar a varios clientes de manera concurrente, lanzando un hilo para cada uno. De manera similar, cliente lo que hace es conectarse al puerto local 6000. Bueno, me pide el nombre, lo manda al servidor y tengo estas dos funciones, recibir mensajes y enviar mensajes. Enviar mensajes lo que hace es lee una línea de la terminal, la envía al servidor y si es desconnect, termina su ejecución. Recibir mensajes, lee e imprime los mensajes que llegan del servidor. El problema es que esto no se está haciendo al mismo tiempo, entonces para esto voy a usar también threads, por ejemplo, para recibir mensajes del servidor, y voy a dejar el hilo principal de ejecución para enviar mensajes, que recordando esta función termina cuando llega un disconnect. Y como es una implementación sencilla, lo que puedo hacer cuando termina esta función es detener la ejecución de este thread que está recibiendo mensajes y se cierra este socket. Bueno, para demostrar su funcionamiento voy a lanzar un servidor, dos clientes, por ejemplo, cliente 1, hola, y servidor le manda un recibido y imprime el mensaje que recibió y puede al mismo tiempo estar con otro cliente que puede mandar otro mensaje y así puede escuchar a dos clientes al mismo tiempo. Bueno, y ahora lo que quiero hacer es que el servidor envíe todos los mensajes que le llegan a todos sus clientes conectados. Para esto creo esta variable local clientes que empieza como una lista vacía y cada vez que se conecta un cliente se lo agrega a esta lista. Cuando se desconecta se elimina de la lista y por cada mensaje que llega se le envía a todos los clientes que están en la lista. El problema con esto es que estoy compartiendo esta variable clientes entre múltiples threads, pero no lo estoy haciendo de manera segura. Y para esto el lenguaje nos provee esta clase mutex que lo que hace es poner un lock en esta variable compartida para que solo pueda ser accedida por un thread a la vez. Algunos de sus métodos más comunes son como new, lock, unlock y el que voy a estar usando que es synchronize, que lo que hace es obtiene el lock, ejecuta este bloque de código y libera el lock. Entonces vamos a crear un lock para esta variable clientes de clase mutex. Entonces cada vez que quiero acceder a esta variable para hacerlo de manera segura lo voy a hacer con este método synchronize y de esta manera sé que solo está siendo accedida en este thread. Bueno, ahora para demostrar que funciona voy a lanzar un servidor con 4 clientes con nuestros nombres, por ejemplo. Lo que observo es que cada vez que un nuevo cliente se conecta, el mensaje le llega a todos los demás clientes que ya están conectados. Lo mismo si mando un mensaje desde un cliente, le llega a todos los demás clientes. Y si por ejemplo me desconecto, también reciben esa información los demás clientes y termina la ejecución del cliente que se acaba de desconectar. Bueno, y para ir cerrando el video y a modo de conclusión voy a retomar un poco lo que estuvieron mostrando hoy hablando mis compañeros sobre Rails y voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de su uso. Empezando con las ventajas, nos permite desarrollar software funcional y elegante en un corto periodo de tiempo. Esto nos permite tener un producto completo, un producto funcional, proveer una buena experiencia a nuestros usuarios en tan solo unos pocos días de desarrollo. Facilidad de uso y modificación, lo que también nos ahorra tiempo de desarrollo a la hora de definir, modificar los modelos, controladores, vistas de nuestro programa, como mostraron anteriormente mis compañeros también. Gran cantidad de gemas desarrolladas por la comunidad, con lo cual se pueden encontrar fácilmente soluciones a prácticamente cualquier problema común
con el que nos podamos encontrar. Estas ventajas se pueden resumir básicamente en facilidad y rapidez de desarrollo. Y un claro ejemplo de estas características es el de Twitter en sus inicios, que fue desarrollado por un grupo de solo 3 personas y necesitaban tenerlo listo en 2 semanas, con lo cual Ruby on Rails les permitía desarrollarlo de manera rápida, centrándose en las características específicas de su aplicación, en proveer una buena experiencia al usuario y no tener que preocuparse tanto por los detalles más técnicos. Además de que en sus comienzos no esperaban manejar una gran cantidad de usuarios. Y bueno, Rails luego de esas 2 semanas les permitió poder lanzar Twitter al público, y esa buena experiencia que estaban teniendo los usuarios provocó que desde el día 1 el tráfico en la aplicación comenzara a crecer a ritmos que no habían anticipado, a ritmos que no estaban listos para manejar, provocando problemas de performance, de escalabilidad, múltiples caídas, hasta el punto que tan solo un par de años después deciden empezar a reescribir todo su backend en Scala. Esto nos lleva a las desventajas de Rails. Mala performance en comparación con otros frameworks. Esto es uno de los principales motivos por el que quizás muchos desarrolladores prefieren trabajar con frameworks más veloces, como por ejemplo Node. Poca flexibilidad. Rails, como venimos viendo en todo el video, tiene unos estándares muy definidos. Esto hace que, por un lado, todas las aplicaciones hechas en Rails tienen una estructura similar que hace que sean fáciles de entender, fáciles de comprender. Pero si de repente queremos hacer algo distinto por cualquier motivo, se nos puede hacer muy complicado. Problemas de escalabilidad. Y bueno, esta es lo que mencionaba con Twitter, y es una de las razones históricas por las que más que nada empresas grandes que ya esperan manejar una cantidad mayor de tráfico prefieren no usar Rails. Pero por otro lado, bueno, se ha optimizado mucho a través de los años, y sobre todo en aplicaciones pequeñas y medianas no deberíamos notar este tipo de problemas. Está el ejemplo de la página de e-commerce Shopify, que según el creador de Rails en 2017 estaban manejando unos 80.000 requests por segundo, con lo cual notamos que ha mejorado mucho en temas de escalabilidad. Bueno, también está el tema de manejo de memoria, que quizás es más específico de Ruby, que tiene un garbage collector que lo que hace es reservar memoria en grandes cantidades y tarda mucho en liberarla, haciendo que los programas hechos en Ruby quizás consuman bastante más memoria que programas hechos en otros lenguajes. Bueno, todo esto quiere decir que las aplicaciones hechas en Rails son malas, son lentas, y la verdad que no. La verdad es que muchas veces estos problemas de performance o de escalabilidad que muchos desarrolladores tienen más que ver con un mal manejo de la database, y con un buen uso de esto, con buenos diseños o con diseños más complejos, se pueden hoy en día construir aplicaciones rápidas y escalables a una mayor escala. Un claro ejemplo de esto es GitHub, que sigue usando Rails hoy en día, aunque bueno, quizás esto requiere un mayor entendimiento del framework, un mayor conocimiento del lenguaje también, con lo cual se estaría perdiendo esas características de desarrollo rápido y desarrollo fácil que mencionaba anteriormente, por lo que en estos casos en donde la escalabilidad o la performance son prioridades, los desarrolladores suelen preferir otros tipos de frameworks. Aquí finaliza la exposición de nuestro proyecto hecho en Rails y de Ruby. Si te quedaste con ganas de saber más sobre Ruby, sobre Rails, sobre el modelo MVC, sobre la gema que se utilizó en un ejemplo, o incluso querés empezar con Rails y crear tu propia aplicación, descargarlo en tu máquina, acá te dejo estos links que también van a estar en la descripción del video para que puedas acceder y profundizar en la información.